Pero, buenas tardes, mi nombre es Gloribe Piñeres García y hoy estaré mostrando mi informe final en las prácticas pedagógicas investigativa 1, las cuales la realicé en la institución educativa técnica departamental Rafael Jiménez Altaona. Tenemos 5 ítems en mi presentación, los cuales estaré presentando durante la grabación. El primer ítem que tenemos es la caracterización del centro educativo en el cual hice las prácticas, como dije anteriormente, la hice en el Colegio Rafael Jiménez Altaona de acá del pueblo Santana Magdalena. Esta institución educativa es pública y cuenta con estudiantes de diferentes contextos sociales, desde bajos recursos hasta altos recursos. Cuenta con 200 estudiantes, 20 aulas, 20 profesores y más servicios públicos. Em, en las observaciones las realicé con los grupos asignados octavo y noveno en las materias estadística y álgebra lineal. Estuve participando docentes, estudiantes y prácticas diferentes jornadas académicas. Viví muchas experiencias y también hubo muchos eventos durante la práctica, las cuales hicieron que faltara a la observación. Sin embargo, todo eso hace parte del proceso como ser un docente. En el enfoque pedagógico observado predomina un enfoque pedagógico tradicional basado en la explicación del docente y el desarrollo de ejercicios, complementándose con estrategias participativas como preguntas, ejemplos prácticos y trabajos en clase. Con mis dos profesoras fueron contextos totalmente diferentes. La primera profesora que era de estadística, pues trabajaba un poco más dinámico con los alumnos, era un poco amable, agradable y conversativa con ellos. A diferencia de la seño de álgebra, que era totalmente lo opuesto, no le gustaba hablar con los estudiantes, nunca era amable casi con ellos y siempre todo era rígido y muy, muy tradicional. Se comenzaba siempre las clases con un dictado de conceptos, un ejemplo del dictado anterior y unos ejercicios puestos en clases para que los estudiantes logren realizarlo, ya que no se dejan tareas en casa o actividades en casa porque los alumnos suelen hacerlos con inteligencia artificial o lo hacen en hora de clases, lo cual los profesores dicen de que no vale la pena y por eso todas las actividades se hacen únicamente dentro del aula. Mi segundo ítem es síntesis de observaciones y entrevista docente, el cual se vieron tres hallazgos. El primer hallazgo fue el poco interés. Muchos estudiantes muestran baja motivación hacia las matemáticas, se distraen con facilidad, conversan en las clases, usan el celular y no realizan las actividades propuestas. Cuando yo estuve en las prácticas, la mayoría de los estudiantes no prestaban atención. Había muchos grupos que se reunían y hablaban mucho y usaban el teléfono. No prestaban atención, los únicos que prestaban atención eran como que los que estaban al frente, entonces era lo único que participaban y también nunca hacían caso, viví casos en el que irrespetó al profesor y lo trataron muy mal, fue un caso bastante fuerte, que una experiencia muy, muy fea, la verdad. En el segundo hallazgo tenemos dificultades de comprensión, donde se evidencia dificultades en la comprensión de temas básicos, especialmente en álgebra, operaciones fundamentales y resolución de ejercicios. Como lo dije anteriormente, la seño de álgebra es un poco tradicional, entonces la mayoría de los estudiantes siempre se acercaban a mí y me contaban como, profe, yo no le entiendo la seña de álgebra y es un poco rígida, le decían amargada. Porque la seño realmente gritaba como 5 veces en la clase, entonces a algunos estudiantes ni siquiera les gustaba cuando ella entraba ni nada de eso. Con la señora Shaylee era un poco diferente porque ella conversaba mucho, era muy amigable con los estudiantes, siempre, siempre, pues les preguntaba cosas a ellos y las clases eran bastante dinámicas. Entonces, el segundo día fue la dificultad de comprensión. Muchos estudiantes no entendían la clase, sobre todo de álgebra o estadística, la mayoría entendía. El tercer hallazgo que eran los retos docentes. Como le dije anteriormente, los alumnos hablan mucho, hacen desorden. Entonces, los docentes expresan que su mayor reto es mantener la atención de los estudiantes, el orden en clase y que realmente
se ve ese interés dentro del aula, dentro de que ellos de verdad quieran, que quieran aprender de la materia. Realmente, si un estudiante por salón le interesa la clase, es mucho. Entonces, fortalecer hábitos de estudio, responsabilidad y participación activa en clases. Algunos estudiantes participan, pero solo eran dos o tres, y eran 30 estudiantes por cada salón, o sea que 27, 28 estudiantes no participaban y le prestaban atención a la clase. Entonces, es un reto muy grande que tiene la institución, o bueno, en caso de los cursos en los cuales yo estuve dando la observación. ¿Ok? El tercerito son las problemáticas o necesidades observadas. Ya se puede notar cuáles serían esas problemáticas que se observó durante las prácticas, que fue la desmotivación hacia el aprendizaje de las matemáticas, acompañada de dificultades de comprensión y poca participación en las actividades de clase. Los alumnos, cuando se les ponía un taller, no lo realizaban completamente y si lo realizaban lo hacían mal o copiándose de sus compañeros. Esto afecta el rendimiento académico y genera pérdidas frecuentes de evaluaciones y actividades. La mayoría de las veces que se hizo exámenes, todos perdieron el examen. Si dos ganaran el examen, fue algo increíble y no lo ganaban completamente. Ganaban con un 6, con un 7, con un 8, jamás un 10. Y los demás estudiantes 5, 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos se copiaban. Todos se copiaban. Los dos primeros entregaban y ya los demás se copiaban de ellos. Y entonces se copiaba, entonces, claro, tenían la respuesta correcta, pero se copiaban y era evidencia. La señora siempre notaba quiénes se copiaban y le bajaba puntos a todos. Noveno 2, yo presencié cuando una alumna sacó el teléfono para tomarle foto para buscar las preguntas y cuando le pedí el teléfono me salió con grosería y me dijo que no me lo iba a dar porque yo no era su profesora. Fui donde la señora, porque estaba hablando con una alumna que le estaba haciendo una pregunta sobre el examen y le comenté lo que estaba sucediendo y la señora le quitó el teléfono a todos los que estaban presentes en el aula. Entonces esto es una problemática muy seria dentro del aula. Entre los factores puede estar relacionado con metodologías tradicionales, falta de hábitos y estudios y factores personales o familiares. Como lo dije, este colegio tiene chicos de bajos recursos, uno no sabe qué problemáticas tengan en su casa, que pueda realmente estar afectando estos problemas que hay dentro del aula. Entonces hay que estar mirando mucho ese ámbito, también las metodologías tradicionales. Muchos chicos se quejaban de las clases, no querían dar la clase, ya era algo básico. Siempre que la señora va a entrar, ya los alumnos saben cómo va a ser la clase, porque ella sigue la misma metodología siempre. Con la otra seño es casi lo mismo, pero ella en en las clases implementa em, recursos informáticos, tecnologías, porque sabe que los chicos pasan dentro de estos. Entonces ella dice que es mejor utilizarlos en la clase y no tomarlos como enemigos, sino como amigos. En el 4 que tenemos la pregunta inicial de investigación. Mi pregunta es cómo fortalecer el interés y la comprensión de las matemáticas en estudiantes de básica secundaria mediante estrategias didácticas participativas y dinámicas. En todo mi transcurso de prácticas, este fue el problema esencial y principal en todas las clases. No había participación, no había motivación, no había interés en los alumnos en aprender las matemáticas, las odiaban, las satanizaban, ni siquiera querían acercarse a ellas. Entonces hay que buscar metodologías, pienso yo, de que deberíamos mejorar. Entonces, esa es mi pregunta. Fortalecer el interés y la comprensión por medio de nuevas metodologías dinámicas para que los alumnos puedan aprender realmente. Entonces, esta pregunta surge a partir de las dificultades y de motivación observadas y que explora estrategias que permiten mejorar la motivación, participación y aprendizaje significativo en el aula. Si se me da la oportunidad de dar en el mismo aula, en la misma institución, perdón, seguiré profundizando con esta pregunta y realmente, si se me permite seguir dando más clases, lo haré según la metodología, una metodología diferente para analizar ese aumento de, no sé, solo siento de que a los alumnos no les falta motivación, les falta una chispa para que se encienda, porque ellos son muy inteligentes realmente, pero algunos ni siquiera podían entender y otros no les importaba. Entonces es algo muy importante que hay que hacer. Y como reflexión final,
que es el último ítem de mi presentación, es que esta experiencia me permitió comprender que el rol de docente va más allá de enseñar un tema y ya irnos, llegar, poner el título, dictar una actividad y nos vamos. No, esto implica motivar, orientar y acompañar a estudiantes según sus necesidades, porque 30 estudiantes tenemos en un aula, pero no todos son los mismos y no todos aprenden de la misma forma ni tienen las mismas problemáticas. Entonces siento que debemos interesarnos un poco más en ellos, ver qué falta, ver qué falla y así hacer alguna mejora, algo que pueda mejorar eso. También aprendí la importancia de observar críticamente el contexto educativo, identificando problemáticas reales que afectan al aprendizaje. Como lo dije anteriormente, hay que velar por esos problemas en los cuales los alumnos no quieren aprender y no quieren hacer el intento de conocer las matemáticas. También descubrí que los factores emocionales, sociales y familiares influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Y por último, fortalecí mis habilidades de observación, análisis y reflexión pedagógica, entendiendo que la investigación educativa es clave para buscar soluciones. Y esto ha sido todo lo que yo pude observar durante mis prácticas. Estoy muy feliz y contenta por esta experiencia y así termina mi presentación. Muchas gracias.